No, me quería decirte sobre la infancia, que nosotros tenemos dos infancias, la infancia biológica y la infancia, la segunda infancia. La infancia biológica, pues, es en donde, pues, tenemos una ignorancia y una inocencia. Y la segunda infancia es cuando nace una inocencia o vuelve a nacer una inocencia, pero ya no hay una ignorancia. Entonces, como lo que decía Jesús, que el reino de los cielos pertenece a los niños y que tú para poder entrar en el reino de los cielos requerías volver a nacer. Entonces, se refiere al hecho de que vuelvas a ser como un niño o una niña. Es la inocencia a través del conocimiento. Es lo puro a través del conocimiento sin que ese conocimiento Ajá, te escucho. sin Pues, que ese conocimiento te perturbe, pues te manche. como tal, la inocencia nos lleva a vivir más en nobleza, más en gusto, más en amor, más en humildad, en el valorar a los demás y valorarte a ti mismo, más como en el juego. Pero como tal en el conocimiento, pues no, sino como en el sentido de volver a tocar tu divinidad, de volver a de que vuelva a nacer tu divinidad o que vuelvas a reconectarte, que reconectes con tu divinidad para que así um, puedas vivir más en gracia, más en gusto como un niño. Entonces, por ejemplo, lo que se habla de la madurez, lo que se habla de que se cree que madurar es eliminar o reprimir comportamientos infantiles y en realidad no es así, sino, sino que madurar realmente es aprender de la vida, del camino, de las caídas, de todo lo bueno o lo malo, aprender a valorar. Entonces, la segunda infancia en sí es que todo aquello que no suma, todo aquello que tú no eres, todo aquello que te ha hecho entrar en una cárcel emocional, mental, por círculos sociales, culturales, religiosos, por tu pareja, por quien sea, cosas que están exteriores a ti. Entonces el punto aquí es soltar todo eso, soltar todo aquello que nos quita la inocencia, que nos quita el amor por la vida, el querer ser nobles. Pero aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros decimos ser como niños, hay que diferenciar algo. Hay niños bajo influencias negativas, porque hay niños muy crueles. Sí, Ahora mismo en la primaria, más en la primaria se da niños muy crueles, sí, a lo pero, largo de todos los tiempos. ajá, exacto, pero el punto es que no nos referimos a una infancia cruel porque hay que diferenciar que estos niños que viven a través de el ser crueles con los demás, ser hirientes, sin un afán de empatía por los demás o un afán de saber que los demás sienten y ser egoístas, porque también los niños son egoístas en ese sentido, solo quieren, solo quieren. Entonces, hay que diferenciar que tales niños son un producto de un ambiente familiar, pues posiblemente negativo, una sobredosis quizás de amor o confianza o demás, en el sentido de que pues no ha habido tampoco un incentivo hacia la empatía, hacia la humildad, hacia la nobleza. Por eso la analogía del amor puro, del ser una persona, un ser humano puro de corazón. Por eso se habla de que para que tú puedas ser un ser puro de corazón necesitas ser como un niño. Y a referirnos como ser un niño no nos referimos a este tipo de niños que están bajo estas influencias, sino a un niño que realmente vive a través de la nobleza, a través del amor, a través de la empatía, a La través alegría. de la alegría, exactamente. Entonces, de esta manera, nosotros podemos vivir y llegar en un sentido al reino de los cielos. Y cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, puede ser que haya algo más allá que este plano terrenal, pero también traes a tu vida el cielo, ahora mismo, en el presente. Entonces, el reino de los cielos ya existe en tu presente, cuando tú vives realmente en una inocencia, en un amor
noble, en un amor puro por la vida, por ti mismo, por los demás. Y pues bueno, esa es la importancia. De sentir algo inocentemente, con nobleza, con pureza. Es hacerlo como un niño virtuoso, ¿no? Ujú, sí. Pero muchas personas piensan que el ser así también es infantil. Entonces, ¿cuál es la línea para no confundirte entre infantil y la nobleza o lo puro? Bueno, Quedamos que lo infantil sería la inconsciencia. pues en parte mira, lo que puede ser, yo diría no inconsciencia, sino ignorancia, porque los niños son muy conscientes. No necesitas decirle algo porque ellos ya muy bien saben lo que sucede. Incluso a veces los niños ven más allá de lo que uno puede ver. En el sentido no nada más espiritual, sino también en el sentido emocional, físico. Se dan cuenta de las cosas. Entonces, en sí, hay que también ver los conceptos de lo que llamamos infantil. Porque la sociedad y demás ven a lo infantil como una actitud poco seria, una actitud eh, ofensiva, una actitud burlona, burlesca, Inmadura. inmadura, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que darnos cuenta que el ser inocentes, el ser como niños, no está mal. Lo que está mal aquí en el sentido es el concepto con el que identificamos la inocencia y lo infantil. Y creo que muchas veces se tendrá que tener fortaleza porque al convivir o estar todos dentro de círculos sociales y culturales no va a estar, o sea, no es de extrañar que te juzguen por tener actitudes nobles o inocentes, ¿no? Entiendo, sí. Te van a querer hacer sentir inmaduro justamente, infantil. Entonces este camino requiere de mucha fortaleza y de mucha, como, yo le diría también una coraza de esas personas que te quieren lastimar. O de esas personas que quieren adentrar su propio concepto en ti para que, a fin de cuentas, este aspecto de vivir como niño es una virtud muy grande. Ujú, No de vivir, de sentir, ujú. de ver. Sentir, ver, vivir, todo, sí es cierto. Pues pienso que como tal no es una coraza, pero sí podría ser en el sentido de que despreocuparte de lo que los demás piensen o hagan o digan. El niño solamente se limita a jugar, solamente se limita a sentir, a experimentar el momento, a divertirse. Entonces ya no está pensando, cuando somos niños en realidad no estamos pensando en el contexto cultural, religioso, político, en realidad nada de eso nos importa, sino solamente nos limitamos a disfrutar, a experimentar, a conocer, a ver, a sentir, a oler. Entonces, en sí, todo el campo del ego, cuando nosotros hablamos del campo del ego, es todo aquello que está trazado por la sociedad, la política, la religión, la cultura. Cuando nosotros realmente nos movemos de ese lado del ego hacia nuestra divinidad, a nuestro verdadero yo, que somos esencia, potencia, y en realidad tocamos con ella, pues ya no tiene fuerza el ego sobre nosotros, aunque sigue existiendo y somos conscientes que ahí está, pero está y no está, porque en realidad quienes sustentan todavía esta parte del ego, estas partes de las creencias, no es una materia, sino son las mismas personas las que les dan poder al ego. En realidad, tanto el ego es invisible, claro que hay obras y cosas que lo hacen visible, pero realmente el ego es invisible, el ego falso. Y todo eso que nos orilla y todo eso que lleva a los demás a criticar, a juzgar de infantiles o a señalarte porque no encajas en su arquetipo de vida, en su arquetipo de pensamiento, de que debes de ser una persona centrada en trabajar, comer, morir y en sexo. Entonces, cuando tú
ya no solamente te limitas a vivir como una persona bajo el ego, sino una persona que realmente disfruta de su esencia divina, de su amor, ya no tanto del lado espiritual, sino del lado de permitirse disfrutar, amar, permitirse centrarse completamente en lo que estás haciendo, disfrutar el momento. Por eso también incluso el Tao y el Zen nos habla que cuando estemos comiendo, comamos, que cuando nos estemos bañando, nos bañemos, porque también eso hacen los niños, que cuando estás jugando, juegues, que cuando estás caminando, camines. Claro, puedes caminar con gusto, con alegría. Esa es la diferencia, porque un adulto, un niño camina con alegría, brincando, pensando, maravillándose del paisaje, de las aves, de todo, del sol. Y un adulto no, un adulto va caminando pensando en sus problemas, qué es lo que tiene que hacer para arreglarlos, o incluso no arreglarlos, sino de manera más inconsciente, radicalizando sus problemas y él mismo auto saboteándose, denigrándose como persona, haciéndose menos y minimizándose ante un problema en el cual no requieres demasiado esfuerzo. Lo que quiero decir es que esta es una meta, ¿no? El, el que ya no te importen estos aspectos sociales es la meta, es la plenitud. Pero para llegar a esa plenitud tienes que pasar por este trayecto, por este camino, porque esas cosas existen en tu realidad y muchas veces van a tratar de trabarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ese proceso, para ese camino, hay que tener mucha, tanto fortaleza, perseverancia y también, no sé, alguna emoción que te haga vibrar más. ¿Qué emoción le darías tú de nombre? Amor. ¿Mucho amor? Mucho amor. Primero amor hacia ti mismo y después también amor por toda la existencia, saber que el amor habita en ti y en los demás y en todo lo que te rodea. Me gustaría decir también mucho entusiasmo. También. ¿Sabes? Como para no decaer. Pues sí, el amor abarca en realidad todo porque estás confiando en tu ser, estás confiando en la vida y eso pues también te entusiasta. El amor nos llena de entusiasmo. Entonces creo que también puede ser. El amor abarca muchas cosas. Entonces cuando hablamos de amor no es un afecto nada más por los demás o un afecto por la vida. No es solo eso, sino el amor realmente nos lleva como a comprender el porqué de las cosas, la naturaleza de la vida, de la realidad, todo lo que nos rodea, en un sentido de que el verdadero amor, el amor más puro, nos lleva a entender por qué existe el dolor, las dificultades, todo nos lleva en sí a esta parte de algo que habita en nosotros, una divinidad, un Cristo interno que nos llena de entusiasmo, nos llena de amor, nos llena de paz, de empatía por los demás, de empatía por ti mismo, de saber que en ti habita una complejidad de células, átomos, protones, neutrones, que eres el fruto de mucho esfuerzo, tanto de ancestros, tanto de tu conciencia, tanto de tu genética, tanto de un proceso evolutivo y biológico. Entonces, toda esta parte del amor nos lleva a comprender que el amor no nada más es afecto, sino es creación. El amor es creación, el amor es evolución, el amor es armonía, es éxtasis. Entonces, cuando tú estás en ese proceso de descubrir el amor, de conectar con el amor, llegas a un éxtasis en la paz, un éxtasis en el afecto, claro, cuando estás con alguien, un éxtasis incluso en el observar todo lo que hay a tu alrededor, y ese éxtasis se vuelve placentero, se vuelve de cierta manera, lo buscas, entonces el éxtasis en la paz, el éxtasis en el atardecer, en el éxtasis cuando apoyas a alguien cuando más lo necesita, el éxtasis cuando sientes que tu vida realmente tiene el sentido que has buscado siempre. Cuando siempre estuviste en una búsqueda y nunca encontraste nada, este éxtasis, este amor verdadero, este amor puro, es el que te llena. ¿Sí respondí tu pregunta o no? ¿Sí o no? Sí, creo que completaste algo. Ok, entonces el acto de que los demás nos puedan decir
infantiles e ignorantes, es también un mero reflejo de esas personas, porque esas personas tampoco se han permitido vivir en amor, en nobleza, en humildad. Entonces, aquí la situación es que muchos se han negado, precisamente también por lo que tú dices, socialmente, culturalmente, a desafiar todas sus creencias y a poder vivir en este éxtasis, en este amor que nos lleva a vivir en armonía y en el no sufrimiento. Hay que recordar algo bueno, creo que podría dejar ya de grabar, pero hay que recordar algo que es en el samsara. En el samsara existen 4 niveles de conciencia nobles, que es el aprendizaje, el entendimiento, la comprensión, mejor dicho. Es el aprendizaje, la comprensión, el bodhisattva y la budeidad. En el samsara, en esta vida, en esta existencia, todos sufrimos. Incluso los animales también sufren por ese sentido de supervivencia, de no ser aplastados, de no ser eliminados, de no ser reprimidos. Entonces, cuando nosotros comprendemos que en esta vida hay mucho sufrimiento, tanto en animales como en los seres humanos, empezamos a trabajar en nosotros mismos de manera que buscamos el amor, buscamos la verdad, ya no nuestra verdad, sino una verdad quizás superior. Y entonces en esa búsqueda vamos aprendiendo a través de los demás, y ese es el aprendizaje. Ahí ya vamos aprendiendo a través de las respuestas del exterior, de los libros, de las religiones, vamos aprendiendo. Después llegamos al segundo estado noble de conciencia, que es la comprensión. Empezamos ya no solamente a aprender, sino a comprender y a reflexionar sobre lo que nos rodea, sobre el por qué nos pasan las situaciones, los percances que tenemos con la vida, las dificultades, para qué son. Ya comprendemos un sentido existencial, por qué estamos aquí, quizás ya nos hacemos esas preguntas incluso también. Y bueno, sigues sufriendo de cierta manera, sigues teniendo dudas existenciales, por ahí crisis existenciales también. Pero una vez que ya llegaste y pisaste fondo en la comprensión, en el querer comprender tu dolor, llegas a un estado de bodhisattva, en el que ya pasaste por esa transición en el estar harto del dolor, de buscar amor en los demás, de buscar aceptación por los demás, reconocimiento, palabras bonitas de los demás. Ya empiezas a buscar una conexión contigo mismo, con la vida, con la existencia, una sincronía con el universo. Y no solamente eso, o sea, no nada más es trabajar con tu interior, sino también empezar a practicar el ser justo, bello y útil con los demás, tanto contigo mismo como los demás. Justo, útil y bello como en el sentido de dar caridad a los demás, escucha lo que tú haces, sí. Escuchar a los demás, dar caridad, dar un pan. No tienes que dar algo material como hemos hablado, sino también puedes dar caridad de escucha, de consejo, de amor, de afecto. Puedes dar caridad, dar amor sin esperar algo a cambio, dar un pan sin esperar ni siquiera un gracias, dar escucha sin siquiera que sea valorado el tiempo que estés allí o no, sino que tú lo hagas ya no por esperar la satisfacción en el gracias, o esperar la satisfacción en una reciprocidad, algo igual o mayor a lo que estás dando, sino precisamente dar amor, dar esa caridad porque te nace, porque tú eres amor, porque ya no esperas nada, sino que tu propio éxtasis está en el compartir, ya no en el necesitar. Entonces ya cuando tú entras en este éxtasis de compartir, de tener compasión por los demás, compasión contigo mismo, obviamente ya para eso, para llegar al Bodhisattva, tuviste que pasar por grandes tormentas emocionales, darte cuenta, que te caiga el 20 prácticamente de todo aquello que te haya dañado, y querer dejar realmente una vida de dolor y de sufrimiento, y empezar a conectar con la vida de manera que tú misma le dices a tu Dios interno, a tu amor que habita al amor cósmico que habita en tu interior, a esa sustancia divina, realmente te conectas con ella y le dices: quiero aprender, pero ya no a través del dolor. Tú misma, no nada más decirlo, sino tú misma comprender la importancia de aprender ya no a través del dolor. Y si tú realmente quieres aprender, pero ya no a través del dolor. Por ejemplo, muy a menudo, muy seguido, nosotros mismos somos y hemos sido duros con nosotros mismos, con cómo vemos las cosas, cómo actuamos. Nosotros mismos nos hemos puesto jaulas, nos hemos
puesto límites que nos lastiman, hemos sido duros y no hemos usado la compasión hacia nosotros. Entonces, aquí el punto es que hay que tener la confianza de pedirnos perdón y empezar a decirnos a nuestro yo interno, a nuestro yo divino, a nuestro Cristo interno, al amor cósmico que habita dentro de nosotros, al Dios de nuestro interior que habita en nosotros y también afuera, obviamente. Quiero aprender, pero a través de la bondad, a través de la calma. Quiero aprender de manera bondadosa, no de manera dolorosa, de manera bondadosa. Y agradecer por ello, agradecer incluso por la escucha. Y cuando realmente nosotros tocamos esa parte de querer aprender a través de la bondad, el camino del aprendizaje bondadoso, las cosas empiezan a dar y ya no empiezas a sufrir tanto. Entonces, en ese estado ya empiezas, eres como el hijo que te regañan y te sacan de la casa y te tienen que enseñar a cinturonazos y a chanclazos y pues así, a puro cable mojado. Chancla voladora. y, y entras en un estado de que sabes que, y que tu padre o tus padres ya saben también, que ya no estás para regaños, para golpes, que ya no estás, que ya eres una persona plenamente consciente de lo que haces y de lo que dices y cómo te conduces. Entonces, cuando tú le pides a tu yo interno que te enseñe, o al universo, que te enseñe de manera bondadosa, cambias el chip de manera que ya no buscas aprender del dolor, sino buscas aprender, obviamente, de las situaciones, de lo que se te presenta, pero de manera tranquila, de manera amorosa, de manera bondadosa. Y de esa manera también aprendiendo a través de los demás, de tu vida. Sientes incluso tú situaciones como las que me sucedieron en el pasado contigo y con que se cruzaron una situación caótica. Ya no lo ves desde el dolor, ya no lo ves sino lo ves más como desde una tranquilidad, ya no sufrimiento. Sí. Entonces ese es el bodhisattva. Ya cuando entras en la budeidad, pues bueno, ya es otra cosa. Pero ya podríamos decir que la budeidad ya es un estado de iluminación. Pero bueno, ahí nos paramos.